Es el vivo, ¿verdad? Sí. Muy buenos días a todos los que me favorecen con su paciencia y su actitud de escucha ante esto que vamos a platicar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente álgido. Es un tema que, como se anunció, está marcado por la urgencia. Quien haya leído el título se estará haciendo muchas preguntas de qué va a hablar este hombre hoy. Tema urgente: el rescate del amor propio como punto neurálgico de la vida de la inteligencia creadora. Pues sí, tiene mucho de bizantino y todavía más de críptico este título. No está ni siquiera muy claro de qué se va a tratar. Muy bien, vamos a hablar no son dos temas distintos, en realidad son el mismo tema. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Bueno, también vale para los temas que se estudian. El tema que vamos a hablar hoy es el tema, concretamente, del plagio y todo lo que rodea, el caldo en el cual se da el plagio. Es como una bacteria o un virus. Si una bacteria o un virus penetra en el organismo y no encuentra las condiciones para reproducirse y finalmente infestar el organismo, pues así como entra es eliminado y no pasa nada. Nosotros diario estamos siendo invadidos por millones de bacterias y de virus y de esporas, de hongos y parásitos. Bueno, casi mejor ni pensar en ello, no nos atreveríamos ni a despertar, ni siquiera a vivir un instante del pánico que nos daría ver todo lo que nos rodea. Bueno, afortunadamente nuestro organismo tiene un sistema inmunológico que contraviene a todas esas invasiones una y otra vez, igual millones de veces, todos los días y todo el tiempo. Si no se está funcionando adecuadamente ese sistema inmunológico, entonces el cáncer o la infección o el padecimiento que sea va a encontrar las condiciones necesarias y suficientes para crecer. Pues bien, manejando esta analogía, yo los invito a que reflexionemos juntos acerca del plagio, pero sobre todo de las condiciones que rodean a este asunto, porque es mi convicción más íntima que el tema del plagio pone a la vista y al desnudo de todos dónde están las resquebrajaduras, por no decir incluso, francamente, las inconsistencias y las ruinas de nuestros sistemas educativos en general. Yo no me voy a referir a un país en concreto, porque estoy seguro que esto que voy a decir concierne a todo el orden. No es una cuestión de dineros solamente, no es una cuestión de ideologías solamente. Involucra la totalidad de la organización de la humanidad. Puedo decirlo más sintéticamente, de la sociedad humana, en todos sus niveles. A veces más obviamente, a veces menos obviamente. Pues bien, comenzaré con una anécdota que todo el mundo conoce, de los libros de física de la secundaria, que nos narra cómo a Isaac Newton, una vez echado al pie de un árbol, seguramente reflexionando acerca de la naturaleza y de la física y de las matemáticas, vio cómo se caía una manzana del árbol y esto llamó profundamente su atención. La verdad sea dicha es que antes de Newton habían pasado millones de años en que los seres humanos veían caerse las cosas de los árboles y de todas partes. A veces ellos mismos se caen, pero a nadie le había llamado la atención al grado de preguntarse qué relación tendría un objeto que se cae, pongamos la manzana de la rama de un manzano, y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, o de la Luna alrededor de la Tierra. Eso fue lo que vio Newton. Bueno, es que Newton, a diferencia de sus predecesores, no vio, observó. Entonces, al igual que Newton, yo hoy quiero no ver, quiero observar
para entonces empezar a entender. El simplemente ver no da conocimiento, no permite entender nada. Hay que observar. Y la observación, a diferencia de la simple vista, implica la razón, el pensamiento, el intelecto, un esfuerzo. ¿Sí? Nos han educado tan torpemente a lo largo de los siglos, a todos, que nos han hecho creer que la felicidad es el premio a nuestros esfuerzos. Y esa es una de las mentiras más monumentales que existen. La felicidad no llega al final de un camino. La felicidad es el camino. La felicidad es el esfuerzo. Por eso, la ley del mínimo esfuerzo siempre, indefectiblemente, conduce a la ley de la mínima felicidad. ¿Sí? Resulta que lo evidente es lo menos evidente para la mayoría de los seres humanos. Entonces, aquí ya empiezo a entrar a tocar una de las llagas más profundas de los sistemas educativos. Nos enseñan, en el mejor de los casos, a ver, pero casi nunca nos enseñan a observar. ¿Por qué? ¿Porque son malos, son malvados los maestros? No, los maestros, como todo ser humano a su vez, también hemos sido víctimas de una serie de sistemas de educación, y nuestros padres, y nuestros abuelos, y bisabuelos, etcétera, etcétera. En realidad, la ley que priva en el mundo de la educación es la ley de la inercia, en general. Entonces, ver u observar. Además, hay otro asunto que voy a poner aquí explícitamente. Ver no me compromete. Observar, sí. Porque de lo único, estrictamente hablando, de lo que yo soy dueño, es de mis ideas. Yo no soy dueño ni de mis uñas, ni de la ropa que traigo, no soy dueño de una sola del trillón de células que conforman mi organismo, yo no soy dueño de nada de eso. Lo único de lo que eventualmente yo puedo sentirme ufano de ser dueño es de mis ideas. ¿Por qué? Porque, y aclaro, mis ideas, no las ideas que yo repito de otros, no, mis ideas, las que han surgido creacionalmente desde mi interior, por necesidad, por afán de entender mejor el mundo, de decir algo más coherente, más honesto. Eso es de lo único de lo que realmente soy dueño. Bueno, visto desde este punto de vista, si las ideas y la propiedad de las ideas fuera la moneda corriente, prácticamente toda la humanidad está en la más profunda de las pobrezas y de las miserias, porque hay muy poca gente que se pueda jactar de ser dueña de sus ideas. Sí, vivimos en efecto en un mundo plagiario. Los profesores fácilmente nos escandalizamos, y con toda razón. Ahora voy a explicar por qué. Cuando descubrimos, ya sea con intención o fortuitamente, que un alumno ha plagiado un texto, que ha recurrido a este copy-paste, y nos escandalizamos. ¿Por qué? En el fondo habría que analizar las raíces de ese escándalo, porque es un escándalo real, aclaro, no estoy hablando de algo ficticio, es real, pero hay que ver las raíces de ese escándalo. Y probablemente cuando empezamos a observar esas raíces, aquellos profesores que nos escandalizamos por el plagio, posiblemente tenemos que empezar a hablar cada vez más en voz baja, porque tenemos que empezar a reconocer que muchas de nuestras propias ideas en realidad son plagios. Caramba, entonces esto nunca acaba y nadie tiene las manos limpias. En cierto sentido, eso es verdad. Bueno, por eso hay que empezar ahora, hilando ya más fino, después de distinguir entre ver y observar, hay que empezar entonces a entender las diferencias entre crear y tomar prestado de alguien. Crear es un verbo que, bueno, puede tener sus connotaciones teológicas incluso, pero siempre evoca, de alguna manera, el surgimiento de algo a partir de nada. Y ser suscripto eso no es posible, porque la nada solo da a luz nada. Entonces, ¿cómo es posible que se cree algo?
Bien, yo charlaba hace unos minutos con un amigo muy querido y le decía yo que en el fondo crear, pensar, descubrir, innovar no es otra cosa sino decir lo mismo que todos dicen, pero de otra forma, de otra manera. Como decía Michel Foucault, penser autrement. Pensar lo mismo, pero de otra manera. Eso fue lo que hizo Newton. Él no descubrió la caída de las manzanas. Él tampoco descubrió el movimiento de los planetas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente descubrió? Lo que descubrió Newton fue la correlación inesperada para todos entre dos fenómenos completamente diversos. Vamos, inconexos. Tan era así que, bueno, toda la filosofía de Aristóteles preconizaba que eran dos mundos distintos. El mundo sublunar y el mundo supralunar. Y no tenían nada que ver el uno con el otro. ¿Sí? Bueno, no. El gran descubrimiento de Newton, la gran aportación de Newton, que marcó un hito, ya no digo en la física, en todo el pensamiento de la humanidad, y no estoy exagerando cuando lo digo, se debió no haber sacado una cosa completamente fuera de lo que todos conocían. No, sino que más bien lo que hizo Newton fue conectar dos cosas completamente que nadie pensaba que tuvieran relación la una con la otra. Es prácticamente lo que marca la diferencia entre una buena ciencia ficción y una mala ciencia ficción. La ciencia ficción es buena en la medida en que es verosímil. Es decir, que puede tener cierta similitud con la verdad. Si no tiene similitud con la verdad, entonces la ciencia ficción no es verdaderamente una ciencia ficción. Si es demasiado fantasiosa, bueno, pues eso es una fantasía, pero no es ciencia ficción. Entonces, aquí empiezo a entrar en un tema realmente importante. La creación de una reflexión personal. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible, esa es mi opinión, y aquí entro en el epicentro de lo que quiero decir hoy. Solo en la medida en que se da un auténtico sentido del amor propio. Si yo vivo de experiencias que no son las mías, soy el más lamentable de los seres humanos. Soy un miserable que no ha sabido buscar sus experiencias y que depende de que la selección A, B, C o D gane para que yo sea feliz. ¿Qué miseria es esa? Está muy bien que gane la selección que sea, está bien el deporte. No solamente no estoy en contra de eso es muy importante para el equilibrio humano en general, pero lo importante, lo realmente esencial, es que yo tenga mis logros. Si mis logros dependen de mi apellido, si dependen de mi dinero, si dependen de mi aspecto físico, de que otro gane o pierda, entonces yo estoy vacío, no tengo nada que ofrecerle al mundo excepto dar lástima. Eso es lo más a lo que podría yo aspirar. Todo ese panorama espantoso y pestilente tiene un nombre concreto: mediocridad. Bueno, pues ¿cómo evitar ese escollo? ¿Cómo poder crear una reflexión personal? A partir de un amor propio. La palabra lo dice todo: amor propio. Que yo sepa quién soy, con mis posibilidades, mis aptitudes, mis talentos, mis hábitos, pero también mis limitantes, mis pobrezas, mis ignorancias, mis miserias. ¿Ok? Y conociendo todo ese paisaje que a mí me define, entonces yo me acepté. Y aceptándome, tenga un sentido de amor a esa historia personal que es la mía. Y a partir de ahí empiezo yo a crear algo mío. Podrá no ser correcto, eso vendría en un segundo momento, a ver si eso es verdadero o falso, conveniente o no inconveniente. En los juicios de valor, la moral viene después, pero primero es ese amor propio, porque sin ello no hay nada. No hay ni moral ni inmoralidad siquiera, no hay nada. Es un cadáver, es un alma que se pasea por el mundo arrastrando el lastre de su cuerpo. Bueno, para evitar eso, hace falta que yo, y creo que esto vale para quien sea, tenga la convicción de que o yo entiendo, o yo sé, o yo no sé.
Ponte un extraordinario maestro, pongamos, de chino, de lengua china, ¿no? Yo quiero estudiar chino y tengo un maravilloso maestro chino que me va a enseñar muy bien todas las variantes, cómo se dice tales o cuales palabras en diferentes regiones de China y cómo se escriben los ideogramas, etcétera, etcétera. Una persona verdaderamente capaz y brillante en lo suyo. Eso está muy bien, porque esa persona me podrá sacar muchas dudas y me enseñará. Pero a mí, en lo personal, ¿de qué me sirve que esa persona sepa mucho de su tema si yo no soy capaz por mí mismo de decirme nada una vez que yo vaya y me presente físicamente en China? Yo recuerdo muy bien una experiencia que para mí fue articular en mi vida, que en una ocasión, tomando una clase con un profesor que había ganado el premio Nobel en Química allá en Estados Unidos, este hombre estaba haciendo unas demostraciones matemáticas y bueno, yo estaba como todos mis compañeros tomando nota de todo lo que iba diciendo y de pronto hizo un razonamiento matemático que a mí me descolocó. Y dije, ¿por qué está haciendo esto? Todo llevaba una lógica y como iba explicando muy claramente por qué hacía cada cosa, bueno, pues yo iba siguiendo su lógica y de pronto sacó una cosa que me pareció injustificada, que se salía de esa línea perfectamente trazada de la lógica. Y aunque seguí todo el resto de la charla, de la clase, tomando mis notas, eso se quedó como un foco rojo en mí. ¿Cómo hizo este paso? Y era urgente aclarar eso, porque si yo no entendía qué había pasado en ese punto, se venía abajo toda la clase, todo lo que había expuesto, se rompía en un punto, ¿no? Cuando ya después en casa revisé con mucho cuidado mis notas, entendí qué había pasado ahí. Lo que pasaba es que este hombre había hecho caso de una intuición profunda suya y había lanzado una especie de garfio a un terreno que era otro, aquel en el que se venía moviendo el razonamiento. Porque en realidad yo no había percatado de eso, ya había llegado al límite de lo que esa línea lógica proporcionaba y necesitaba pasar a otra isla, ¿no? Y entonces es lo que había hecho este hombre. Y yo cuando descubrí eso, mi primer movimiento fue de gran admiración por este científico. ¡Qué bárbaro! ¡Qué brillante! ¡Qué ingenioso! Pero no se detuvo ahí mi impresión. Lo que vino después de esa admiración por el trabajo de ese científico fue un pequeño sentimiento de vergüenza conmigo mismo. ¿Por qué a mí no se me ocurrió? ¿Por qué yo no lo pensé? Y empecé a sentir esta pena y al mismo tiempo un gran deseo, una ambición por llegar algún día a tener ese tipo de intuiciones. Y entonces decidí que yo debía consagrar todos mis esfuerzos a llegar algún día a tener este tipo de ideas. Yo no sé si lo he logrado o no, seguramente no, pero ese deseo, esa ambición fue un motor lo suficientemente poderoso como para llevarme después a ser la guía de mi trabajo de doctorado. Bueno, alguien puede decir, a ver, ¿cómo pasamos tan rápidamente de un problema general, de un problema, dijéramos, epistemológico, a un doctorado, a una tesis doctoral? Bueno, los sistemas educativos a lo largo de los siglos han cometido muchos errores y muy graves, ya estoy aquí señalando algunos, pero también ha tenido aciertos, eso no podemos decir que está todo mal, no. Y posiblemente uno de los mayores aciertos de los sistemas educativos vienen desde la Edad Media, desde que nacieron las universidades, hace ya casi 1000 años, cuando se habló de que era fundamental la elaboración de un trabajo de tesis. Bueno, dicho así, a bocajarro, como lo acabo de decir, parece como decir, bueno, mire señor, usted tiene que pagar el peaje, el impuesto del valor agregado, tiene que pagar, es un trámite. Usted tiene que hacer tal cosa si quiere llegar al otro lado. Porque si usted no cubre ese trámite, hasta aquí llegó y no puede seguir adelante. Pues bien, sea con intención o sin ella, a mí me parece que
quien haya tenido la idea, no sabemos quién fue, pero quien haya tenido la idea de que era necesario hacer una tesis, ese hombre era un genio. Y no se estaba refiriendo a un trámite. Tenemos que volver a leer con mucho cuidado esto. De hecho, la palabra tesis es un término que viene de la filosofía. Todos sabemos que la formulación de silogismos, de razonamientos, de lógica, está la tesis, es el punto de partida. Entonces vean ustedes, la tesis no es el punto de llegada, no es la coronación a un esfuerzo. La tesis, al contrario, es el disparo de salida que garantiza, que da garantías de que esa persona, es decir, el autor, el creador de la tesis, merece la pena de ser escuchado. Adquiere una autoridad. Si esa autoridad viene de autor, aquel que crea algo, no que le vuela la idea a no sé quién, no, que es autor de algo, la autoría, y es la autoridad. Pero fíjense, una autoridad no simplemente nominal, porque la autoridad nominal, bueno, fulano es director general, mengano es el secretario, sultano es el tesorero, etc. Bueno, son autoridades nominales que son necesarias pues, para organizar nuestros quehaceres en la vida y hacer las cosas como las hacemos. Pero en realidad, fíjense ustedes, la autoridad a la que se refiere la elaboración de una tesis no es una autoridad nominal, aunque después le den el título de licenciado o de otros títulos que ya comentaré en unos minutos. No, es cuando se le da una autoridad moral. Y la moralidad no es una cuestión de sé buenín y no seas malín y no le pegues a nadie y haz esto. Digo, todas esas son formas tan reduccionistas, tan paupérrimas de desarrollar la idea de la moral, que, a decir verdad, eso no es a lo que se refiere a autoridad moral. La autoridad moral es sencillamente una sola cosa. Que lo que yo digo, sea lo que sea creíble. Eso es la autoridad moral. Y una tesis solo debe buscar ese fin. Como ven, no es un asunto de trámites, es algo muchísimo más profundo, y no solamente más profundo, es vital. ¿Qué es lo que hace que un padre o madre de familia sea realmente padre o madre de familia? ¿Qué es lo que hace que un amigo o una amiga verdaderamente sea un amigo o una amiga? ¿Qué es lo que hace que mi hijo merezca todo mi apoyo? ¿Qué es lo que hace que un profesor o profesora sea objeto de mi admiración y emulación? ¿Qué es lo que hace que yo pueda en un momento dado creer lo que alguien me dice? Solo existe una cosa, que todo eso tenga sentido y realmente sirva para algo. Solo hay una cosa. ¿Cuál? Que lo que yo digo sea creíble, y que lo que hace que lo que yo digo sea creíble, que soy capaz de fundamentarlo, que soy capaz de argumentar, que soy capaz de defenderlo. Es más, la cumbre de una tesis es cuando el que la elabora es el más capaz también de desdecirla y de refutarla. Un maravilloso ejemplo, yo los invito a todos que hagan ese ejercicio, se puede bajar de internet sin ningún problema. Vayan ustedes a consultar cualquier parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Pongo este ejemplo, como podría poner otros, pero ahí es tan obvio, tan patente como está construido, que merece la pena verlo. El hombre lanza una tesis, tal cosa, no importa la que sea. Inmediatamente, él mismo, el autor de esa tesis, dice: objeciones. Objeción 1, objeción 2, objeción 3, pam. Y empieza a contestar una a una las objeciones a su tesis que él mismo formula. Y ya que ha resuelto cada una de las objeciones, que según él cree cubren la totalidad de estas objeciones, entonces si dice ser contra, se debe decir pam, y explica su tesis. Es un ejemplo maravilloso. Entonces, al margen de si yo acepto o no el desarrollo que este genio le daba a sus ideas, yo no puedo menos que admirar.
tengo un verdadero creador de tesis personales, de tesis profesional. Entonces, cuando yo volteo ahora y veo a tantas instituciones privadas y públicas en todo el orden que hablan de la opción cero, de la opción por excelencia, del seminario de tesis, todo eso no solamente es patético, es no haber entendido nada de lo que significa una tesis. Y yo varias veces he confrontado autoridades por ese punto, y la respuesta que me dan, bueno, es que si tuviéramos que almacenar todas las tesis que escriben, imagínate, no cabría, necesitaríamos miles de bibliotecas, etc. Pero eso es un argumento. Por supuesto que no, es más, de facto, el objeto físico, el librito que se produce, llamado tesis profesional, es, entre comillas, lo de menos. Porque lo demás es el esfuerzo que hace la persona por producir la tesis. Y como dije hace unos minutos, la felicidad no viene después del esfuerzo. La felicidad es el esfuerzo. Y cuando digo felicidad, no solo me estoy refiriendo a una suerte de eudemonismo en el que la persona se siente gratamente bien y ya. No, eso puede venir y está bien, no estoy en contra de eso. Al contrario, el solaz, puedo decir incluso el orgasmo intelectual al que se puede llegar al elaborar una tesis, eso está muy bien, pero esa no es la meta. La meta principal de la tesis y del esfuerzo por crear reflexiones personales es que eso y ninguna otra cosa moldea mi intelecto. Como lo dice el título de este comentario que hago aquí en voz alta, es la vida de la inteligencia creadora. Una inteligencia que no crea está muerta, punto. Como ven, yo no estoy hablando de física, o de derecho, o de economía, o de sociología, o de política. Esto va en el área que sea, no importa. ¿Sí? Es más, como debería intuirse a partir de mis comentarios, ni siquiera tienen la mira solamente a las licenciaturas o solamente a las universidades o al sistema educativo. Obvio que están en la mira. Tienen la mira a la sociedad entera. Porque para cuando una criatura pone los pies en una escuela, ya tiene el 80 o el 90% de su personalidad conformada, para bien o para mal. Entonces, poner en tela de juicio lo que comúnmente se entiende por tesis profesional es poner en tela de juicio todas las raíces, aquellas que se unen, es más, me atrevo a decir, no a la edad de 3 o 4 años, no, incluso a la vida in útero. Hoy está probado, eso no es ninguna duda, que la criatura ya percibe, ya oye, ya siente desde el útero. ¿Qué le damos? Bueno, es precisamente aquello de lo que se trata una tesis profesional. Y para aquellos que les gusta justificar todo en términos de utilidad, bueno, pues también tiene utilidad la tesis profesional. La tesis profesional tiene una utilidad única, me parece a mí. Es la vida de servicio. Eso es lo que es la tesis. Díganme ustedes qué vida de servicio puede emanar de la opción cero, de la titulación por excelencia, del seminario de tesis. ¿Sí me entienden? Yo no estoy en contra, así a secas, de la opción cero, pero lo que estoy diciendo es que ese tipo de ardides tiene muy poco de académico, no digo muy poco, no tiene nada de académico, y en cambio sí dejan de lado, amputándole las alas a un estudiante para que tome de motu propio en sus manos la habilidad de responder. Eso es lo que es la responsabilidad ante un mundo que le ha facilitado, no merecidamente, forzosamente, esa facilidad de hacer sus estudios. Bien, yo la verdad tengo que reconocer, creo que puedo aceptablemente hablar por todos mis hermanos profesionistas del mundo entero. Qué suerte hemos tenido de poder llegar a donde hemos llegado. Yo no escogí la familia en la que nací, yo no escogí el país, la época en la que nací. Y buenamente o malamente,
todo ese conjunto de miles y miles, posiblemente millones de condiciones, me condujeron a lo que soy. Bien, aquí es donde yo creo que es tan importante reflexionar ese siguiente paso sobre lo que significa el mérito. Creo yo que un profesor universitario, un estudiante universitario, de hecho, cualquier ser humano que se jacte de serlo y que por ende tiene que ser un ser pensante, no me refiero pensante al sentido intelectual hoy de aquel que lee muchos libros, digo, todo eso puede ser cierto, no, yo me refiero a cualquier ser humano. ¿Los campesinos no piensan? Claro que sí, por supuesto que sí, y no tienen que hacerlo de manera académica. La academia es bellísima, pero, la academia no es dueña del pensamiento, el pensamiento desborda por mucho a la academia. La academia simplemente sistematiza el pensamiento, pero el pensamiento va mucho más allá, va con el ser humano. Pues bien, el ser humano, para poder crear reflexiones personales, ha tenido a fortiori que degustar la soledad. Porque quien se ha sentido radicalmente solo es el único que tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. Y cuando digo solo, no solo me refiero a una persona que se separa físicamente de los demás. Obviamente eso va a decir. No, yo me refiero que hace silencio en su pensamiento para escuchar a su conciencia. Difícilmente se puede crear una gran obra con ruido todo el tiempo alrededor. No, incluso hay que cerrar los ojos momentáneamente, hay que hacer una introspección. Bueno, esa persona que después obviamente va a abrir los ojos y va a regresar al ruido, no se va a quedar ahí, si no sería soledad, sería aislamiento, y eso es la muerte. No, una soledad transitoria, fundamental, vital. Bueno, ese que tiene la capacidad de estar solo es el único que tiene también la capacidad de estar radicalmente acompañado. Este juego de compañía y soledad es el juego de la libertad. Y es solo en esa libertad en la que se construye el principio radical del mérito. Mérito es una palabra que viene del latín, meritum, merecido, quiere decir, es el participio pasado de merecer, es el merecido. El merecido solo se logra a través de un esfuerzo. Desgraciadamente le hemos dado una connotación negativa y llegamos a pensar que meritum se refiere a le dieron su merecido, como un castigo. No, también puede no ser un castigo merecido. Cuando se otorga el premio Nobel a una persona de la que todos estamos de acuerdo que está bien otorgado, se lo merecía. Se lo merecía, ¿por qué? Porque ha hecho todo el esfuerzo, se ha separado, se ha confinado a ciertas soledades y ha generado su propia aportación a la historia de las ideas. Bueno, esa persona merece, tiene mérito. Vean qué lejos estamos de estas veleidades y trampas mercantilistas en las que la tesis profesional se convierte en un trámite, una llavecita. Pues creo que no. Y aquí vengo sobre aquello que había comentado hace un momento. Si me quedo a nivel de la licenciatura y luego paso a la maestría y luego al doctorado y luego cómo están conformados hoy los criterios de selección, por ejemplo, en el profesorado de la mayoría de las universidades, es lamentable cuando dicen, bueno, usted puede dar clases si ya tiene la maestría y es más, si ya está usted empezando el doctorado, y si tiene el doctorado, mejor todavía. Eso lo único que demuestra es no haber entendido nada de lo que significa doctorado, maestría y licenciatura. Una licenciatura, en el fondo, ¿qué es? Es otorgarle una licencia, un permiso, que por cierto debería ser revocable, a quien ejerce cierto tipo de conocimiento. Usted es licenciado en psicología. Eso solo significa una cosa, que el Estado le confiere un permiso mientras de pruebas fehacientes de su capacidad para comunicar ciertos conocimientos. En este caso psicológicos, y ya, no más. Y si usted empieza a dar pruebas de que no está a la altura de ese permiso, yo le quito el permiso. Eso solamente es lo que significa una licenciatura. Una maestría, todavía estará impuesto la cuestión viciada de maestría en ciencias. En fin, maestría. Que usted
usted es capaz de ser un maestro, es decir, usted puede formar formadores. ¿Esto es lo que significa ser maestro? Doctor significa simplemente que usted haga una prueba, a menos de que es capaz de contribuir con algo nuevo, con algo realmente suyo al área del conocimiento concerniente. Usted es doctor en física. Bueno, pues ha probado usted que puede decir en la física algo que nadie antes de usted había dicho, o por lo menos no así. Newton era doctor en física. Bueno, sí, aunque nunca obtuvo un papel que dijera PhD en Physics, en la Universidad de Londres, no. No tenía eso. ¿Quién va a dudar de las aportaciones de Newton? ¿Sí? Y podríamos decir, ¿y Wolfgang Amadeus Mozart dónde obtuvo su doctorado? En música, en musicología, en ninguna parte. En la Universidad Leopold Mozart, ¿sí? Porque su papá es el que lo educó en ese sentido. Y así nos podríamos ir viendo las grandes cabezas. ¿Y dónde obtuvo su diplomado Platón? ¿Y dónde hizo, sobre qué tema hizo su tesis de licenciatura Aristóteles? Y así nos vamos, son preguntas ridículas. Y no, es que en esa época no existía, es que en realidad la sistematización en el conocimiento universitario solo tiene un fin, es organizar la manera de proceder, pero no debería perderse de vista lo que significan estas cosas. Dicho lo cual, un maestro en ciencias no vale más ni vale menos que un doctor en ciencias. Son dos cosas diferentes y son igualmente importantes. Por eso es ridículo que se quieran poner en tándem linealmente la licenciatura, la maestría, el doctorado, y es más, para los que no consiguen trabajo, el postdoctorado y el postdoctorado, y así se van. Como aquellos que van navegando la tablita, pegándole otra tablita al borde del barco, con un mar de tiburones abajo, a ver cuándo se empieza a bandear esa tabla y me tira ahí al mar. Hemos convertido el prístino y maravilloso edificio del conocimiento en un montón de oficinas de burócratas que no entienden nada de esto. Por eso, este asunto concierne a tres tipos de comunidades al menos. Las comunidades profesionales, las comunidades universitarias y sobre todo a las comunidades sociales. Que los padres se quejen del pésimo nivel académico de las escuelas podrán tener ciertos fundamentos, pero si fueran realmente honestos los padres, de lo primero que deberían quejarse es de ser quienes son, porque no supieron inculcarles a sus hijos la inquietud vital de hacerse preguntas. Y si ellos no tuvieron la oportunidad de formarse, pues nunca es tarde, basta con saber leer. Y si no, pues aprende a leer. Yo tengo un amigo muy querido que por las condiciones de vida que le correspondieron, realmente tuvo que llevar a cabo sus estudios contracorriente y en situaciones de enormes dificultades. Este chico, al que el padre ni siquiera quería dejarle hacer estudios, porque consideraba que eso era de afeminados, ¿sí? Tuvo que a escondidas llevar a cabo sus estudios. Llegó a ser no solamente médico, sino doctor en medicina, y actualmente es un exitoso director de un centro psiquiátrico, contra lo que su medio original le dictaba que tenía que hacer. Ese es el principio del mérito. Ese es el fruto, el único fruto válido del amor propio. Cualquier otro fruto es soberbia. Alguien podría decirme, oiga, usted había hablado de que el plagio y no ha dicho ni media palabra sobre el plagio. He dicho todo sobre lo que es el plagio, porque todo ese caldo putrefacto de burocratización del pensamiento es el caldo fértil en el que se da el plagio. Porque el plagio, al final de cuentas, es la consecuencia de sistemas confusos, de sistemas asfixiantes y, sobre todo, de sistemas injustos, profundamente injustos, que hacen de la tesis, que hacen del esfuerzo un trámite. ¿Cómo va a ser un trámite la existencia humana? La existencia humana se explica sola. No necesita que venga nadie de afuera, sea quien sea, a decirme que la existencia vale porque tiene que valer. No, la existencia vale por mis acciones. Yo soy una cosa que hago, no lo que otros hicieron, ni siquiera lo que hacen por mí. Eso es suerte, eso es fortuna,
pueden llamarle de la forma que gusten, pero lo que yo de facto soy, lo único que puede llevar mérito, el sello del mérito, son mis actos, es lo que yo hago. Entonces, estos sistemas confusos, en donde se dice que el doctorado vale más que la maestría y que la maestría vale más que la licenciatura, asfixiantes porque de alguna manera me cortan las alas desde el principio. Usted diga lo que yo quiero oír, usted tiene 10. Si usted no dice lo que yo quiero decir o lo que dice el libro de texto, está usted mal. Es asfixiante, especialmente en las mentes que aspiran a ciertos espacios libres, donde corra el aire, donde verdaderamente pueda darse la intuición y sus frutos. Y finalmente, lo más trágico de todo esto, son profundamente injustos. Pues bien, es ahí justo donde se da la terrible tragedia del plagio. Ante la desesperación, es decir, el no esperar, surge la prisa. Surge esta avaricia, que no es la ambición es fundamental. ¿Sí? A mí me parece que cuando una persona se sienta a ver qué es lo que puede hacer por sí mismo, no importa en qué ámbito sea, no tiene que ser académico, puede ser en el que sea. Está muy bien que sienta ambiciones, es triste que haya habido filosofías, religiones, políticas incluso, que nos dicen una y otra vez machaconamente, ambición es algo malo. No, la ambición es capital. Los grandes santos, la gente que más se ha acercado a esto que llamamos la pureza y la perfección en este mundo, todos han sido profundamente ambiciosos. Que nos manejemos en el ámbito del arte, de la ciencia, de la filosofía, en cualquier ámbito, que sea, incluso en la política, donde tan rara vez se llega a dar, porque ahí frecuentemente la ambición se tuerca inmediatamente en avaricia. Bueno, pues bien, creo yo que en esa desesperación se dice, bueno, yo no puedo dar esto, entonces yo lo tomo. Puesto que no me lo dan, lo tomo. Y cae en la terrible impostura de aquel deportista que practica el doping. El doping, todos sabemos, es un acto de desesperación, consecuencia de las presiones mercantilistas, de la marca tal o de la marca cual, que a mí me exige que me gane la medalla de oro. Si no, entonces los tenis o las playeras o los instrumentos de mi deporte que me han dado con la marca ampliamente escrita no encuentran su fundamento, porque ¿cómo va a identificarse esa marca con perdedores? Entonces yo tengo que ganar a toda costa. A toda costa, que decir, a cualquier costo, a cualquier precio. Y entonces es el imperio de Maquiavelo. El fin justifica los medios. Es decir, mira, Alex, en mi caso, tú quieres ganar los 100 metros planos, pues mira, ingieres ciertas sustancias que te van a dar lo que no tienes. Y tú vas a ser quien no eres. Como ven, el dopaje tiene un inmediato trasfondo ontológico. Todos estamos de acuerdo que es inmoral hacer eso. ¿Por qué? Porque implica quitarle a alguien algo, sin haber yo hecho ningún esfuerzo, o muy poco. Es un acto de desesperación. Por eso decía Søren Kierkegaard que es el peor y más grave de los pecados, la desesperación. En efecto. Hasta incluso por ahí se dice que Dios perdona eso. Perdona lo que sea, pero no desesperación. Eso es interesante analizarlo, pero bueno, este no es el foro para ello. Pero lo que sí es verdad es que plagiar es como el que practica el doping. Yo no tengo ciertas aptitudes, pero yo en internet veo un libro, un artículo que dice exactamente lo que yo diría si tuviera la inteligencia. Pues mira, lo selecciono todo, lo pego y le pongo mi firma. Eso que en este momento constituye una plaga, por no decir francamente un cáncer, ¿sí?, en el mundo académico, hay tesis doctorales incluso en las que se ve este fenómeno. Es como el doping. Pero vean ustedes qué diferente es del deportista que a base de esfuerzo, de ejercicios de calistenia
muy exigentes, de años de entrenamiento y demás, logra sacar de sí lo que ni él sabía que tenía dentro. Eso no es doping, eso es un esfuerzo extraordinario. Y cuando ese esfuerzo le vale para ganar, es una medalla de oro puro, bien merecida. Lo mismo pasa con una tesis. Pues sí, igual en vez de tener 6 meses, voy a tardarme 6 años de sacarla. Ya, pero con mi esfuerzo, con mi investigación, con mis dudas, con mi autocrítica. ¿Cuánto vale esa tesis? Vale todo. Es verdaderamente una tesis. Y no una simulación, una trampa. ¿Sí? Ahora bien, esto puede hacernos caer en la tentación de decir, pues claro, todo el peso de la espada de Damócles se va sobre la cabeza del estudiante que está haciendo ese plagio. Es verdad que es el primero que tendría que dar la cara por el plagio, ciertamente, pero también seamos honrados. Eso se da fundamentalmente porque hay un cargo circundante a esa persona que comporta todo esta vorágine, ¿sí?, de burócratas haciendo presión para que te titules, para que saques una tesis como un trámite. Bueno, caramba, pues entonces tan pecador y tan culpable es el que le detiene la pata a la vaca, no solo el que la mata. ¿Sí? En efecto. Y aquí es todo el sistema educativo el que está en la palestra. A mí me parece que una verdadera reforma de la educación en el país que sea, por no decir que a nivel global, debe exigir solo una cosa: la honradez y la aspiración, que no existe mayor ambición, a la coherencia, a la no contradicción, que por cierto nunca se alcanza, siempre terminamos contradiciéndonos. Decía el mismo Unamuno, aquel que no se contradice seguramente no tiene nada que decir. Es cierto, pero si ya siendo así, bueno, terminamos contradiciéndonos, pues más vale que desde el principio aspiremos, ambicionemos la coherencia. Y cuando digo desde el principio, no me refiero al primer semestre de la carrera en la universidad. Para muchos puede ser que ese sea el principio, pero en realidad el principio es desde que se está en el útero, desde el momento mismo en que se nace, con lo que ve y con lo que no ve, con lo que oye y con lo que no oye, los estímulos. ¿Cuáles son los estímulos que les damos a nuestros recién nacidos? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué actitudes experimentan a nuestro alrededor antes ni siquiera de haber formulado la primera palabra, el primer razonamiento? Yo creo que la única justificación del sistema educativo, en donde sea, la única justificación que evite que los sistemas educativos sean las reglas de una guardería, sino que realmente sean formadores de espíritus libres, conocedores, responsables, serviciales, que es lo que creo que cualquier nación sanamente debe esperar, tiene que empezar por abrirle las puertas al conocimiento desde el principio, desde el hogar, antes de ir a la escuela. Obviamente en la escuela, con mayor razón. Tiene que abrirle las puertas a todo mundo. Aunque eso sí, no todos lleguen al final. Oiga, pero usted es muy elitista, por supuesto. El pensamiento siempre será elitista. El mundo del ser humano, como hombre, estrictamente, somos iguales todos. Y tienen como seres humanos el mismo valor para la humanidad Albert Einstein o la señora que vende muéganos en una estación del metro. Pero intelectualmente la cosa no es horizontal. Intelectualmente la cosa es vertical y tiene que entenderse. Es selectiva. Es decir, ahí hay príncipes, hay marquesas, hay duquesas, hay archiduques, hay emperadores, pero también hay bellacos, lacayos, en lo espiritual. Y en ese sentido, no le da al mundo lo mismo Albert Einstein o la señora que vende muéganos. Sin embargo, tengo que decir algo que es muy importante y por favor, denle a mis palabras el peso que les corresponde. Yo pienso que todo ser humano es digno
solo en la medida en que es quien es. No quien debiera ser, no. Yo soy quien soy. Decían los medievales muy sabiamente: age quod agis. Haz lo que haces. Todo banquete, y la existencia humana es un banquete, tiene que ir, para ser verdaderamente un banquete, acompañado de un pan. Ese pan es el autoconocimiento. No hay ningún logro humano que lo sea realmente si no está precedido por el autoconocimiento. Siento que al decir esto estoy poniendo de evidencia a un porcentaje elevadísimo de fantoches y simuladores en todos los planos, de personajes que pretenden ser lo que no son, que hasta cobran por juzgar, diciendo: tú vales, tú no vales. Vaya que se ha hecho el negocio de las instituciones dictaminadoras, evaluadoras, certificadoras del saber. Casi no hay universidad que hoy día no tenga que pagar grandes cantidades de dinero para ser certificado, simplemente para poder decir lo que le dijeron que tenía que decir. A mí eso me parece las antípodas de la honestidad. Me parece lo contrario de la vida del intelecto, de la vida del espíritu. ¿Sí? La prisa y la avaricia solo llevan al despeñadero. Y ya lo estamos presenciando. No estoy siendo agorero al decir esto, ya lo estamos presenciando. Nuestros sistemas educativos en el mundo entero no dan la medida. No cumplen toda la generosidad de la que se jactan desde el principio. Entonces yo me dirijo en esto a todo aquel que esté dispuesto a entregar sus ilícitas horas de sueño, de alimento incluso, de placer personal, en aras de colmar la inquietud por un saber que me haga verdaderamente responsable, capaz de responder por mis actos. ¿Sí? Las palabras mueven, el ejemplo arrastra, ciertamente. Y el ejemplo solo puede venir de una naturaleza bien comprendida del ser humano. Yo ayer en una charla que daba en otro tema estaba diciendo precisamente eso. Ni los minerales, ni los vegetales, ni los animales, caso excepcional del hombre, se equivocan. Siempre tienen la razón. El único que tiene esta prerrogativa del error es el ser humano. Pues bien, la educación es para eso, para encontrar un sentido a los errores que indefectiblemente cometemos. Porque no tener la capacidad de encontrar un sentido, no hablo de una justificación, no, un sentido de los errores, el sentido de los errores es hacer todo lo necesario para que dejen de ser errores, es el ser humano. Un sistema educativo que no enseña eso, no es un sistema educativo, es una monstruosidad, es un tumor infiltrante de la sociedad que la agota. Y en serio lo digo, porque las cantidades ingentes de dinero que chupan los sistemas educativos, que producen tan poco a cambio de las fortunas que se ponen en sus manos, debería hacernos pensar, no en quitar la educación a los sistemas educativos, por supuesto que no, sino más bien en orientarlos a que hagan realmente aquello para lo que están, forjar espíritus libres, responsables, y en ese sentido, vamos, sale sobrando la idea de una opción cero, la idea de un titularse por excelencia. Qué lástima, una palabra tan hermosa como excelencia, la palabra es maravillosa, la palabra calidad educativa, son palabras pesadas e importantes, pero no darles su auténtico peso de responsabilidad y de deseo y de ambición por crecer es trivializarlas. La trivialización de lo que sea es el mayor acto de desesperación. Me decía una vez un amigo que en el fondo los seres humanos nos mentimos los unos a los otros porque estamos desesperados. Yo le decía, sí, desgraciadamente eso es muy cierto, pero no deberíamos estar desesperados.
Al contrario, deberíamos estar estofados de esperanza, pero una esperanza no ingenua, beata, a ver si me cae algo de arriba, a ver si me gano la lotería. Eso no es esperanza, eso es credulidad, es inmovilismo. No, la esperanza se forja en gerundio, es decir, esperando, y solo puede esperar aquel que está haciendo algo, aquel que camina. Yo puedo esperar llegar a mi meta si me dirijo hacia ella. Si yo espero que la meta venga hacia mí, bueno, eso es peor que iluso. Yo, para concluir, simplemente añadiría que esta serie de reflexiones que me he permitido hacer en voz alta frente a ustedes, tan benévolamente escuchándome, solo quieren decir que el ser humano está aquí por alguna razón. Yo pienso que si todo lo que hacemos cada uno de nosotros lo hacemos por algo, tanto más nuestra presencia en el mundo. Nosotros estamos aquí solo por una cosa, para hacernos responsables de todo lo que nos rodea. Personas, cosas y, por supuesto, eso me incluye a mí mismo. La suprema caridad de la mentira solo tiene sentido si yo, con mi ambición, aspiro a ser aquello que todavía no soy, pero que con mi esfuerzo alcanzaré. No importa si llego o no. Nuestro peregrinar por el mundo debería ser como el de aquel buen alpinista que decía: he escogido el camino más difícil porque es el más hermoso. Muchas gracias por su paciencia.